Saludos cordiales de parte de la empresa Damen. Vamos en esta oportunidad a hablar acerca de las presas de hormigón de tipo gravedad y su optimización estructural. Una presa de gravedad es una estructura hidráulica construida con materiales rígidos y las acciones externas que se le impongan se sustentarán únicamente con su propio peso. Las principales ventajas de este tipo de presas de gravedad se resumen en: el procedimiento de diseño es simple. 2, no tiene límite de altura para su construcción. Pueden ser presas pequeñas, presas medianas o presas grandes. Número 3, el fallo con aviso adecuado. Esto quiere decir que no es el caso de tipo de presas que al producirse una falla catastrófica sea de manera repentina o brusca. Y número 4, tenemos mínimos requisitos de mantenimiento. Tipos de análisis de estabilidad estructural. Para la verificación de la estabilidad podemos utilizar estos métodos. Número 1, el método de gravedad para el análisis de tensión y estabilidad. Número 2, el análisis de la carga de prueba para las juntas inyectadas. Y número 3, el método de elementos finitos, con los cuales se hacen análisis bidimensionales o análisis tridimensionales, ¿no? Entonces, como bibliografía para el diseño de presas de tipo gravedad, podría recomendar la publicación del BURIA o de la Oficina de Reclamación, donde tenemos mucha información sobre el diseño de este tipo de presas. Pero en esta parte, en la página 331, nosotros vemos en el apéndice A lo que es el método de gravedad para el análisis de estabilidad, ¿no? Es el más común, es el que solemos utilizar para hacer sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, ¿no? Luego tenemos en la página 353, ya es lo que el método de la carga de prueba para el análisis de las juntas, ¿no? Y finalmente, en la página 383 tenemos el método de elementos finitos, ya sea para hacer análisis bidimensionales o también análisis tridimensionales, ¿no? Bien, en la figura 1.1 nosotros vemos el esquema estructural de presas de gravedad, ¿no? Entonces, todas las cargas que van a interactuar en el cuerpo de la presa, como la presión hidrostática, el empuje de sedimentos, o puede ser la presión de hielo, o la acción del oleaje, o la acción sísmica, ¿no? Únicamente todas esas fuerzas van a ser soportadas por el peso mismo de la presa. Formas del valle en la cerrada. En la figura 1.2 nosotros vemos dos clases de formas que se presentan en el sitio de las cerradas de presa. Puede ser la forma en U o puede ser la forma en B. Cuando tiene la forma en U, se recomienda emplazar presas de tipo gravedad o de tipo arco gravedad. En el otro caso, se utilizan para diseñar presas de arco de doble curvatura o también conocida como la presa tipo bóveda. En la figura 1.3, por ejemplo, se ve el diseño de una presa de gravedad en el lado izquierdo, y en el lado derecho tenemos el diseño de una presa de tipo arco gravedad, ¿no? A un inicio entonces se había propuesto construir una presa de gravedad, pero por razones o cuestiones, ¿no?, geológicas o cuestiones estructurales, ¿no?, se vio conveniente cambiarlo a una sección de tipo arco gravedad, ¿no? Ahora veamos un poco sobre las cargas actuantes en el cuerpo de la presa. Entonces, primeramente tenemos lo que es la presa y tenemos lo que es el embalse. Entonces, en la presa determinamos nosotros el peso propio de la presa, ¿no?, el peso muerto. Luego debemos calcular entonces la presión hidrostática del agua. ¿Y cómo es esa presión hidrostática? Varía desde la superficie hacia el fondo, ¿no? La presión se hace mayor según la profundidad, ¿no? El diagrama de cargas se asemeja a un triángulo. Tenemos también lo que es la presión o el empuje de sedimentos, cuya carga varía igual de manera triangular,
y vemos el empuje de sedimento, la fuerza máxima donde se produce. Tenemos también otra carga que sería ya cargas lineales como el empuje del hielo o la presión del hielo. Tenemos también lo que es la presión debido al oleaje que se produce en la superficie de la presa, del embalse, y también podemos adicionar otro tipo de cargas, si vemos conveniente hacerlo, podría ser el empuje de elementos flotantes, ¿no? O también puede ser si va a ser, nuestra presa va a ser diseñada para el paso vehicular, entonces debemos también considerar la carga del vehículo tipo, ¿no? Ahora, bajo la cimentación de la presa, el agua se infiltra, entonces tenemos nosotros también que calcular lo que es la fuerza de supresión, ¿no? El empuje, esa fuerza que lo que hace es tratar de levantar la presa y tratar de voltearla, ¿no? Entonces vemos el diagrama de carga es un triángulo, ¿no? Entonces cuando no se tiene el sistema de drenaje para poder drenar toda ese agua que se infiltra, entonces tenemos este diagrama y se produce el empuje máximo por debajo de la cimentación de la presa. Ahora, si nosotros vamos a considerar en nuestro análisis el sistema de drenaje, ¿no?, que viene desde el coronamiento hasta la base, entonces ya el diagrama de cargas se reduce a la forma de este triángulo, ¿no?, de línea azul. Entonces se reduce esa fuerza de supresión. Ahora bien, también se debe considerar la acción sísmica como una carga, ¿no?, sobre la presa. Nosotros tenemos aquí un terremoto, ¿no?, que es medido por un instrumento llamado acelerógrafo, donde se miden las aceleraciones del terreno en un determinado tiempo, ¿no?, que duró el terremoto. Entonces nosotros tenemos esas aceleraciones, pueden venir ya sea de esta manera, de arriba hacia abajo, ¿no?, esos movimientos, o puede ser también en el sentido del lado izquierdo al lado derecho, ¿no? Entonces, producto de esas aceleraciones, ya sea horizontales o verticales, que son transmitidas, ¿no? Son transmitidas al cuerpo de la presa y el cuerpo de la presa transmite nuevamente, pero ahora al embalse, transmite al embalse esos movimientos, es que se van a producir fuerzas adicionales, ¿no? En este caso, en el embalse lo que vamos a tener es la presión hidrodinámica del agua, que es un aumento de presiones, ¿no? A lo que es la presión hidrostática, va a haber un aumento de esa presión. Y el diagrama de carga, en este caso, se asemeja a una parábola, ¿no? Entonces tenemos que calcular eh, esta fuerza también, ¿no? Y en el cuerpo de la presa también se van a producir esos movimientos debido a las vibraciones y debemos calcular, ¿no?, ya sea esas fuerzas inerciales en el cuerpo de la presa. Aquí tenemos el esquema de cargas para nuestra presa de gravedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el lado aguas abajo, nosotros vamos a tener la presión hidrostática que va a actuar a 0.33 de Z1, que vendría a ser la altura del nivel del agua en el embalse, ¿no? Eso a la presión hidrostática. La presión hidrodinámica va a actuar a 0.4 de la altura del embalse, ¿no? Y esta presión hidrodinámica nosotros podemos calcular por distintos métodos, ya sea el método de Westergaard o el método de Sangard, el método de Husner o el método de elementos finitos, ¿no? Entonces, también tenemos en esta parte lo que es la presión de sedimentos, que va a actuar a 0.33 de la altura del nivel de los asolves, ¿no?, en el pie de la presa.
Tenemos en la parte de arriba ya lo que va a ser dónde va a actuar la presión del hielo o la presión del oleaje, ¿no? Tenemos la supresión, dijimos, va a actuar a una determinada distancia también, esa fuerza de levante. Y en el cuerpo de la presa vamos a tener el peso propio y las fuerzas inerciales, ¿no? Las fuerzas inerciales, ya sea en el sentido vertical u horizontal. Ahora, en el lado aguas abajo también, ¿no? Si vamos a considerar agua, entonces debemos calcular la presión hidrostática y el peso del agua sobre el paramento inclinado, ¿no? Y también en esta parte, como tenemos la inclinación del paramento, entonces debemos calcular el peso del agua sobre el paramento, ¿no? Entonces, todas esas fuerzas debemos nosotros calcular y la resultante total, ¿no? La resultante total. Ahora entramos a la parte de la optimización estructural. La optimización del diseño estructural se puede clasificar en 3 tipos, ¿no? Pues se puede optimizar el tamaño, la forma o la topología, ¿no? Cada una se utiliza para un ámbito diferente. Lo que a nosotros nos interesa en esta parte de la optimización es encontrar una sección de nuestra presa que tenga el menor área de sección transversal, pero que al mismo tiempo sea seguro, que podamos cumplir con los factores de seguridad, ¿no? Entonces, al reducir el área de la sección de nuestra presa, vamos a reducir el volumen de hormigón y ese es una ventaja en cuanto al costo económico de la construcción de este tipo de presas, ¿no? Entonces, se han realizado numerosos intentos para optimizar el diseño de presas con buenos resultados, ¿no? Tenemos el caso de Crossavi, optimizaron la forma de la presa de gravedad mediante un algoritmo de búsqueda gravitacional, considerando la interacción fluido-estructura. Tenemos otro caso de Chris Sagat, investigó el efecto de la variación de la intensidad sísmica de la estabilidad de la presa de Tilari, ¿no? Ubicado en la India, según criterios de diseños de la India. También Salmasi empleó otro algoritmo para optimizar el diseño de presas. Entonces, nosotros vamos a basarnos en el diseño óptimo basado en la estabilidad de presas de gravedad de hormigón utilizando algoritmos, ¿no? 3 tipos de algoritmos. Entonces, esta publicación voy a mostrarla a continuación, la tenemos aquí, ¿no? Que se ha publicado en una jornada internacional para optimizar justamente el diseño de presas en ingeniería civil, ¿no? Entonces tenemos algunas universidades que han participado, ¿no? Como es el Centro de Estudios de Ingeniería Estructural de Irán, tenemos el Instituto de Mecánica de Materiales de Estructuras de Austria, tenemos la Facultad de Ingeniería Civil también de Irán, ¿no? Entonces, en esta parte, número 2, nosotros vemos una sección típica de una presa de gravedad, ¿no? Con sus respectivos parámetros. Entonces, ¿cuáles son las variables que tenemos aquí? Es el talud, aguas arriba, tenemos el talud, aguas abajo, ¿no? Del paramento inclinado. Tenemos también lo que son la altura del pie de talud aguas arriba, la altura del pie de talud aguas abajo, tenemos la altura total de la presa, tenemos el ancho de coronamiento, y tenemos en la base lo que vendría a ser X2, el espesor de la inclinación del paramento, del pie de talud, y en la parte de aguas abajo también tenemos, ¿no? Esa distancia. Entonces, estas son nuestras variables y nuestros datos que debemos introducir para la optimización, ¿no? Y tenemos obviamente el nivel del embalse que vamos a considerar, ¿no? Para el análisis. Entonces, en función a estas variables, en la tabla 1 tenemos nosotros las fórmulas ya establecidas para el cálculo de todas las fuerzas. En función a estas variables que acabamos de mostrar, tenemos el peso propio de la presa, ¿no?
Tenemos también lo que va a actuar cada fuerza para hacer el análisis de estabilidad. En esta parte vamos a considerar lo que es la puntera. Tenemos la puntera y tenemos en la parte delantera el talón, ¿no? Entonces la sumatoria de fuerzas de momentos se va a hacer en lo que es la puntera, ¿no? Entonces respecto a ese punto tenemos aquí el brazo respectivo de cada fuerza definido en función a las variables. Entonces tenemos el peso propio, tenemos la supresión se va a considerar considerando el sistema de drenaje, ya reduciendo la fuerza de supresión. Tenemos el empuje de sedimentos también, tenemos la fuerza sísmica y ya en la tabla número 2 nosotros vamos a calcular las fuerzas horizontales, ¿no? Entonces en ese caso vemos la presión hidrostática del agua, ¿no? También el empuje de sedimentos horizontal, tenemos la fuerza respecto al oleaje en la superficie del embalse y tenemos las fuerzas sísmicas. Las fuerzas sísmicas se están calculando para el empuje horizontal, ¿no? Tenemos la ecuación de Sangar para su cálculo de la fuerza y también del momento que se produce, ¿no? Y tenemos los respectivos brazos de cada fuerza. Ahora, también en el paramento aguas abajo se va a calcular la presión hidrodinámica por el método de Sangar. Entonces aquí nosotros ahora tenemos los esfuerzos normales y esfuerzos principales, ¿no? El esfuerzo normal y con el esfuerzo normal calculamos el esfuerzo principal. Esto en lo que es la puntera y lo que es el talón de igual manera, ¿no? Calculamos el esfuerzo normal, el esfuerzo principal para el talón, ¿no? Y los esfuerzos de corte máximo también que se producen, ¿no? Tanto en el talón y en la puntera, ¿no? Entonces ya están definidas las ecuaciones y aquí en la tabla número 3 nos presentan unas definiciones de todos los parámetros que se utilizan en esta guía, ¿no? Tenemos ahora los factores de seguridad, ¿no? El factor de seguridad al volteo, la sumatoria de momentos resistentes menos dividido entre la sumatoria de momentos que lo van a desestabilizar la presa. Tenemos el factor de seguridad al deslizamiento sin considerar la resistencia de la roca y también considerando la resistencia de la roca, ¿no? Ahora en la parte número 3 nosotros vemos la optimización del problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es minimizar el área de la sección de nuestra presa. Queremos minimizar en función a las variables que nosotros consideremos, ¿no? Entonces debemos calcular esa área en función a nuestras variables. Ahora aquí algo importante son los límites de las variables que nosotros debemos considerar como bordes, ¿no? Por ejemplo, tengo el paramento aguas arriba, la inclinación, el talud, que varíe desde un rango hasta un rango límite, ¿no? 0,1 a 0,2. Para el talud aguas abajo, de igual manera que varíe desde 0,6 a 0,9, ¿no? Ahora, X1 es en la altura del talud aguas arriba. Eso va a variar de 0,8 a 0,95 de la altura del agua en el embalse. Luego tenemos los coeficientes vertical y horizontal del sismo, que también van a variar desde 0,05 a 0,2. Seguimos con las condiciones de borde. Ahora lo que estamos diciendo es que el esfuerzo máximo que se está produciendo en la puntera menos el esfuerzo del concreto sea igual, el esfuerzo del concreto a compresión, ¿no? Sea menor o igual a 0, ¿no? De igual manera, el esfuerzo máximo principal en el talón sea menos el esfuerzo del concreto, ¿no? De compresión sea 0. Los factores de seguridad voy a considerar 1,5
para el volteo y 3 para el deslizamiento, ¿no? Entonces, esas son las condiciones de borde que se están planteando en esta guía de optimización, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí en la parte 5 una ilustración, un ejemplo, ¿no? Donde tenemos las variables. Aquí tenemos las variables que nos dan para poder utilizarlo en el problema, ¿no? El ancho en la corona me dice que es 4.9. Ahora, la altura del talud, aguas abajo, me dice que es 33.35. La altura total de la presa me dice que es 38.55. La altura del embalse, 36.2. La densidad del concreto me dice que es 2.4 de la densidad del agua, que vale 9.81 kilonewton metros cúbicos. Tengo la altura del agua en el lado aguas abajo, 3 metros. La altura de sedimentos, 13 metros. Tengo el coeficiente de rozamiento entre el hormigón y la roca, 0.75. Tengo la distancia desde el coronamiento, lo que va a ser la ubicación del sistema de drenaje. Tengo el esfuerzo de compresión admisible, ¿no? 3000 kilopascales, la resistencia del hormigón. Tengo también de la roca, 1200 kilopascales. Tengo la velocidad del viento, esto para calcular la fuerza debido al oleaje. Y tengo el fetch, que mide 10 kilómetros. Entonces vamos a introducir estas variables en nuestra hoja de cálculo para luego hacer la optimización. Entonces vamos a nuestra hoja de Excel. Aquí tenemos nuestra hoja de Excel. Introduzcamos esos datos. Primero el ancho en la corona 4.9. Voy a introducir 4.9. Luego me dice la altura del paramento aguas abajo, 33.35. Vamos a introducir 33.35. Ya está. Ahora me dice la altura total de la presa, 38.55. 38.55. Luego tenemos la altura del embalse, 36.2. Altura del embalse, 36.2. Tenemos la densidad del concreto, 2.4 y 9.81. La densidad del agua. Entonces vamos aquí. Densidad del agua. Vamos a colocar 9.81. Con eso ya me está calculando la densidad del concreto. ¿Qué más? La altura del sedimento, 13 metros, y la altura del agua en el lado aguas abajo, 3 metros. Entonces colocamos la altura del sedimento, 13 metros, y 3 metros la altura aguas abajo. Luego me dice 0.75 el coeficiente de rozamiento. Entonces 0.75, ahí está, 0.75. Y tenemos 1 metro, la distancia para el sistema de drenaje. Voy a colocar 1 metro de la línea de drenes, ¿no? A 1 metro desde el punto del coronamiento. Luego me dice 3000 kilopascales, la resistencia del concreto, y de la roca 1200. 3000 y 1200, introducimos 3000 y 1200. Ya está. ¿Qué más nos falta? Sería la velocidad del viento, 80 kilómetros hora, y 10 kilómetros el fetch. Entonces vamos a 80. Esta parte voy a introducir 80 kilómetros hora y 10. Ya está, con eso introducimos todos los datos, ¿no? Entonces, como las fórmulas ya estaban establecidas en nuestra guía que estamos utilizando, todas estas fuerzas para el cálculo, ¿no?
tanto verticales como horizontales, lo que tenemos que hacer es en nuestra hoja de Excel introducir todas esas fórmulas para que se calcule, ¿no? Entonces tenemos en la tabla 1 introducido lo que son las fuerzas verticales, en la tabla 2 las fuerzas horizontales y en la parte 3 ya hacemos lo que son la verificación de los factores de seguridad y de los esfuerzos, ¿no? Como ven, entonces ahora ya hemos introducido nuestros datos. Ahora voy a introducir, antes de hacer la optimización, voy a introducir en las casillas de color azul, en las variables que voy a considerar, datos iniciales. Por ejemplo, para la aceleración sísmica horizontal voy a poner 0.01, lo mismo para la aceleración vertical. En el talud aguas arriba voy a decir 0.01 y aquí en el talud abajo también puedo poner 0.05, 0.05 para considerar, ¿no? Son simplemente datos para que, que me considere datos iniciales, ¿no? En el pie de talud puedo poner 10, ¿no? Y así. Ahora, en esta parte tengo mi función objetivo. Dijimos que es el área de la sección transversal de nuestra presa. Quiero reducir al máximo cumpliendo todos los factores de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos o los bordes que voy a considerar? Los tengo aquí, tanto para el talud, aguas arriba, aguas abajo. Tenemos la altura del pie de talud, tenemos el coeficiente sísmico horizontal, vertical y los factores de seguridad. Entonces ustedes, una vez que introduzcan todas sus ecuaciones en su plantilla de cálculo, hay que habilitar lo que es la opción de Solver. Entonces nos vamos a esta parte donde dice complementos y aquí nos fijamos, ¿no? Debe estar activado esta casilla que dice Solver. Entonces, como yo ya la tengo activado, lo tengo en esta parte, ¿no? En datos y me fijo, aquí tengo Solver, entonces voy a decir qué cosa. Selecciono mi casilla donde se va a calcular el área y le digo que se me haga el cálculo mínimo para esa variable, para esa área, considerando qué cosa, qué celdas van a cambiar. Entonces, las que yo estoy tomando en cuenta para mis condiciones de borde. ¿Cuáles son mis condiciones de borde? El talud, aguas arriba. Después tengo el talud, aguas abajo. Tengo lo que es la aceleración sísmica horizontal y vertical, ¿no? Y finalmente tengo el pie de talud. Esas son mis variables que quiero que al optimizar me considere, ¿no? Bien, ahora las restricciones. En las restricciones voy a agregar y voy a decir qué cosa. Primeramente, el talud, aguas arriba, este talud sea mayor o igual a 0.1. Luego voy a decir ese mismo talud sea menor o igual a 0.2. De igual manera, el talud aguas abajo, voy a decir que sea mayor o igual a 0.6 y menor o igual a 0.9, ¿no? Entonces ya he introducido. Ahora voy a decir que el pie de talud sea mayor o igual a 0.8 de la altura del embalse y menor o igual a 0.95 de la altura del embalse. Con eso ahora voy a agregar lo que es el sismo horizontal. Voy a decir que sea mayor o igual el sismo horizontal a 0.05 y al mismo tiempo sea menor o igual a 0.2. Voy a hacer lo mismo para el sismo vertical. Voy a decir que esto sea mayor o igual
a 0.05 y al mismo tiempo sea menor o igual a 0.2. Ahora veamos los factores de seguridad. Estoy considerando 1.5 como mínimo el factor de seguridad, lo que es al volteo y al deslizamiento. Y al deslizamiento, considerando el esfuerzo en la roca, 3. Entonces voy a decir que esta casilla sea menor o igual a 0. El otro factor de seguridad de igual manera sea menor o igual a 0. Y de igual manera, ¿no? Los factores de seguridad. Ahora, en los esfuerzos también voy a decir que el esfuerzo principal menos el esfuerzo de resistencia a compresión del concreto sea menor o igual a 0, ¿no? Entonces, esto sea menor o igual a 0. Selecciono menor o igual a 0 y le doy aceptar. Con eso ya está. Ahora lo que voy a hacer es resolver, ¿no? Resolver mediante la Solver, mediante el Excel. Le doy resolver y ahí está. Me dice Solver encontró una solución donde se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. A ver, veamos entonces. Solver lo que me dice es que el talud aguas arriba 0.10 y el talud aguas abajo 0.6 para la sección óptima de la presa, ¿no? Entonces nos fijamos a ver los resultados de esta guía de optimización. Tenemos en esta parte, en la tabla 5, ya son los resultados, ¿no? Los algoritmos que se hicieron para obtener. Y el talud, fíjense, varía aguas arriba y aguas abajo, 0.1, 0.6 en todos los casos, ¿no? Nosotros de igual manera, mediante Excel, estamos calculando eso, 0.10 y 0.6, ¿no? Luego me dice la altura del pie de talud aguas arriba se ha considerado 28.96, o sea, calculado mediante la optimización. Nosotros estamos calculando, ¿no? 28.96 y estamos aquí 28.96, ¿no? Es lo que Excel, al hacer la optimización, nos ha determinado. Luego tenemos en esta parte el coeficiente sísmico horizontal y el coeficiente sísmico vertical, ¿no? Entonces, fíjense, varía desde 0.05, 0.06 y tenemos 0.05, 0.05, ¿no? Nosotros hemos obtenido 0.05 y 0.05. Y el área de sección de la presa, 564.49. En nuestro caso tenemos el área 564.55, ¿no? Hay una pequeña variación de los decimales, ¿no? Pero se cumple, ¿no? Estamos cumpliendo con el área mínima. Entonces, ahora, ¿qué más podemos ver en los resultados? Ya tenemos el área de la sección, que es similar. Vemos los esfuerzos y los factores de seguridad. Factor de seguridad al volteo. Me dice que varía desde 1.51, 1.55, 1.54. Nosotros, ¿cuánto estamos en el factor de seguridad al volteo? Nos fijamos, aquí tenemos 1.54, estabilidad al volteo, ¿no? Entonces estamos en el rango de lo calculado, ¿no? Luego tenemos el factor de seguridad considerando la resistencia de la roca, ¿no? 524, 532, 534, ¿no? Entonces, ¿nosotros cuánto estamos calculando? 5.33, ¿no? 5.33. Entonces, estamos dentro de lo obtenido, ¿no? ¿Qué más? En esta parte tenemos los esfuerzos máximos, los esfuerzos tanto en la puntera como en el talón, ¿no?
Varía desde 989 hasta 1000. Nosotros, ¿cuánto estamos calculando? Estamos calculando 1099. 1099, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esta variación, ¿no? En lo que estamos obteniendo. Si nosotros nos fijamos para calcular estos esfuerzos máximos principales en el talón y en la puntera, en las ecuaciones que plantea esta guía, en esta parte tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el talón tenemos lo que es el esfuerzo debido a la presión hidrostática e hidrodinámica del agua, ¿no? Dependiendo ya sea aguas arriba o aguas abajo, ¿no? Entonces, si nosotros anulamos, ¿no? Anulamos esto, entonces aquí se produce el esfuerzo máximo en la puntera, ¿no? El esfuerzo máximo. Y ese esfuerzo máximo va a ser igual al esfuerzo normal por la secante al cuadrado del ángulo de inclinación del paramento, ¿no? Entonces, aquí se reduce los resultados debido a eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dijimos 1000. Tenemos 1000. Y en nuestra hoja estamos calculando 1099. En nuestra hoja en Excel no estamos haciendo esa resta, ¿no? Esa resta debido a la presión hidrodinámica que se considera en el talud, ¿no? No estamos considerando eso. Por razones de seguridad, ¿no? Queremos nosotros determinar el máximo esfuerzo que se va a producir y eso se logra anulando esto, ¿no? Anulando esto, el efecto de la presión hidrodinámica, ¿no? Por eso nuestros esfuerzos que estamos calculando son mayores, ¿no? A lo que se planteó en las ecuaciones de esta guía de optimización, ¿no? Entonces vemos cómo se han cumplido en función, ¿no?, a las condiciones de borde, a los datos de la geometría y el método que se ha utilizado para la optimización. Entonces nosotros podemos ya sea hacerlo mediante Excel o mediante otros programas para verificar la estabilidad estructural de nuestra presa, optimizando la sección, ¿no? Entonces, finalmente, ya tenemos aquí la sección transversal de nuestra presa. Bien, entonces espero que haya sido de mucha ayuda este video tutorial y nada más mandarles saludos de parte de la empresa Damen Ingeniería de Presas.